Sui Generis Podcast, un espacio donde la fe se sienta a conversar con la razón. Aquí preguntamos, dudamos y creemos. Exploramos lo divino y lo humano en busca de nuevas formas de entendernos. Buenas, bienvenidos un día más, una semana más a este espacio de Sui Generis, el lugar donde preguntamos, dudamos y creemos. Y pues un día más tenemos con nosotros a Ana y a Óscar. Vamos a profundizar un poco más en el tema de la amistad y la familia. En concreto vamos a entrar un poco más ya de lleno en lo que es el noviazgo. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre una amistad con propósito a una relación sentimental. Si no lo has visto, te invito a que vayas al perfil y lo veas. Y bueno, pues vamos a comenzar un poco más de lleno a lo que significa ya el noviazgo, ¿no? Que es esa palabra que muchas veces impone un respeto, ¿no? De empezar esa etapa es como que da miedo, da respeto, ¿no? Pero a fin de cuentas es una etapa más por la que tenemos que pasar en la vida. ¿Y qué le diríais vosotros a la gente que tiene miedo a esa etapa, a dar ese paso de pasar de la amistad y empezar un noviazgo? ¿Cómo les transmitiríais la seguridad de que, pues, al final es un proceso por el que tenemos que pasar y es un paso más en la vida? Bueno, el miedo, no sé, mi experiencia como profe, todos los niños quieren ser, esta es mi novia, este es mi novio, todos los días vienen, "No, es que es mi novia, profe, es que es mi novio", o sea, claro, hay diferentes etapas y hay un momento en la vida en el que muchas veces sí esta sociedad te está pidiendo que seas novio lo antes posible. Cuanto antes tengas novio, mejor. O sea, eso es lo que viven los niños y los jóvenes, ¿no? Entonces, de hecho, cada vez se adelanta más la etapa de noviazgo porque se empiezan a tener relaciones sexuales antes, ¿no? Ya con 9, 10 años incluso, hay datos de que están teniendo relaciones sexuales Entonces, es al revés. Hay que decir, hay que enseñar a frenar, ¿no? A los jóvenes que no es necesario ser novio. Primero pasa por la etapa de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Pasa por la etapa de la amistad. Es muy bonita esa etapa. No te la pierdas. No quieras ir más rápido de lo que deberíamos, ¿no? Y entonces, en principio eso es lo que se frena, ¿no? Sí, o sea, yo igual que Óscar veo que hay más personas que se animan más que gente que tenga miedo. O en los casos que he visto personas que tienen miedo a iniciar ese paso de la amistad a una etapa de noviazgo, quizás son por malas experiencias, ¿no? Por experiencias anteriores o que no quieren comprometerse. Es que a lo que es una relación de noviazgo exclusiva. En teoría exclusiva, porque está cambiando tanto todo que ahora mismo hay un montón de tipos de noviazgo. O sea, hay noviazgos, incluso relaciones, bueno, las que están a distancia y cada uno vive lejos y se juntan de vez en cuando, o que tienen varias relaciones y están consentidas y son relaciones abiertas. O sea, es que ahora mismo hay una variedad de noviazgos. O sea, que yo temor en general de pasar el paso no veo, sí, en general. Solo con algunas personas que tienen eso, alguna experiencia negativa y no quieren equivocarse, ¿no? Sí, yo donde veo un poco más de temor, que es a lo que me refería un poco con la pregunta, Sí. ya es en ámbitos más concretos, como suele ser en un ámbito cristiano o en un ámbito religioso en el que se oye tanto lo de es que es para toda la vida que a veces ya asociamos la palabra noviazgo con ya directamente, pues si es que si comienzo un noviazgo ya directamente Okay. tengo que llegar al matrimonio, o el miedo de que si esa persona no es la que Dios me ha mandado. Me refería más a ese ámbito, ¿no? En un ámbito más de iglesia. Eclesiástico. Muy bien. Bueno, yo creo que ningún temor, porque precisamente el noviazgo es esa etapa que te permite conocer a la persona y recular si es que no es el tiempo, ¿no? O sea, si no es el tiempo o no es lo que esperabas. Y en ese sentido, animar a que sea un tiempo de conocerse, un poco más profundo que la amistad.
Y bueno, a lo mejor algo que no has visto del tiempo de amistad lo ves luego en la relación de noviazgo. Ujú. Y mejor es poder parar a tiempo si es que ves cosas o líneas rojas que decimos que no sean algo que es lo que tú quieres para poder formar un proyecto de vida con esa Compatibles con tu persona, visión ¿no? de vida. Sí. La pregunta que me surge es, ¿cuándo es amistad y cuándo pasa a ser novio, ¿no? O sea, es cuando verbalizas, ¿no? Dices, ¿quieres ser mi novio? Ya, ¿Quieres ser mi novia? exacto. O cuando te das un beso. O sea, esos son... O cuando yo con Ana, por ejemplo, estaba en la parada de autobús y yo no le dije que si quería ser mi novio porque tenía una vergüenza en mi cuerpo, entonces yo le di la mano. Y ahí yo dije, ya es mi novia. Entonces, primero hay que definir eso, ¿no? Entonces, cuando ya hay un contacto, ya hay un beso, es ese momento en el que ya hay una intimidad más allá de una amistad, ¿no? Entonces, creo que ese momento hay que esperar, hay que intentar retrasarlo lo máximo posible, pero cuando llega, ya hay que empezar a hablar de cosas más serias, ¿no? Y hay que atreverse a tratar temas en el noviazgo que van a influir posteriormente, porque si tú estás de novio, significa, bajo el concepto de matrimonio, de noviazgo que yo tengo ahora, es ese, ¿no? Es decir, me estoy preparando para que ella sea mi mujer. Eso es lo sano. Que eso contrasta con lo que culturalmente hoy te dicen, no, eres mi novia de hoy, mañana una relación abierta, ¿no? Eres mi novia de hoy, tengo relaciones aquí o allá. Yo como cristiano ahora, con mis valores, creo que el noviazgo está orientado para prepararte para el matrimonio y pasar toda una vida junto con tu pareja. Qué bonito, ¿no? Porque me hiciste recordar también que cuando me hice novio de Jenny, les conté que ya habían pasado unos cuantos meses, aproximadamente unos 19 meses siendo amigos. Y cuando nos hicimos novio un 28 de agosto del 2019, ella tenía coche y recuerdo que me lleva a casa y en ese momento en que yo lo menos que esperaba era un beso. Se los digo con toda sinceridad porque en todo ese tiempo de amigos, agarrarle un dedo a Jenny era un poder adquisitivo que podías tener en ese momento. Entonces había mucho respeto, había ese como que estar claro que somos amigos. El hecho de que seamos amigos no es un amigo con derecho que te permite acceder al espectro físico de la persona. Y recuerdo que ella se bajó y en el momento que yo menos lo esperaba, que me volteó, me dio un beso. Y yo dije, ya somos novios. Pero ya yo lo había dicho, quiere ser mi novia. Entonces ya entendí que ella estaba clara de lo que quería. Entonces ese fue el primer beso ese fue el bautizo de nuestro noviazgo. A partir de esa fecha, 28 de agosto. Y lo tremendo de todo es que ese día fue el día de la respuesta de ella, que fue un 29. Porque yo le dije yo un 28, de paso se lo pensó y todo. Pero qué bonito es cuando ya sientes que has pasado de un lugar a otro, es la transición. Creo que hay muchas culturas donde hay transición para transformar a un joven en donde se le dice ya eres adulto. Ritos. Ritos de iniciación, ritos de transición donde los ponen a prueba y si pasan la prueba es decir, oye, ya eres un hombre, ya puedes hacer y construir una familia. En ese espectro, cuando ya estamos en el noviazgo, está el fenómeno de la idealización. Nos enamoramos de la persona, del aspecto físico, o nos enamoramos de lo que esa persona puede llegar a ser o de lo que yo ya he idealizado de que esa persona puede hacer por mí. Lo conocí o la conocí durante la amistad. Tengo claros principios sobre esa persona, pero ya la idealicé, ahora voy al noviazgo con esa carga de pensamiento. ¿Cómo podemos realmente ser libres de ese fenómeno? Porque creo que la idealización, cuando entramos en el noviazgo, es la primera puerta con la que chocamos. Sí, yo pasé por esa fase, yo creo que son fases incluso, porque a mí yo no vi estas series de noviazgo y no había YouTube cuando nosotros no había ni móvil. O sea, a echar cuentas de cuántos años tenemos, no sé cuántos años llevamos juntos. Llamabas desde casa, no sabías quién estaba escuchando por el otro, ¿no? No, perdón, Óscar, y llamabas a casa y ¿quién te cogía el teléfono? Mi padre. O sea, no había móviles, todo era más complicado, ¿vale? Hace 25 añitos ya. Entonces,
Yo, al no tener nada, o sea, tú ibas descubriendo y no había tanto acceso a la información. Entonces, yo experimenté con una persona, el idealizar, o sea, la idea que yo tenía de noviazgo era como lo intenté proyectar en esa persona. Y cuando yo vi a esa mujer que yo tenía idealizada, digo, no, es que mi novia tiene que ser así. Y no cumplía esos requisitos, patrón. ese patrón que yo estaba pidiendo, que yo tenía en mi mente. Pues hubo mucha frustración, y yo de hecho me decía a mí mismo, no, ella tiene que cambiar. No era yo, Wow. no era yo. Ella tiene que cambiar para que se acomode, ¿no? ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así? No, que es que tú tienes que ser de esta manera, ¿no? Ya. Hasta que yo me di cuenta de que, no, es que las red flags que ahora puedo identificar, yo estaba diciendo, no, es que esto, es que no puedo hacer cambiar yo a una persona. Sin embargo, tiene que haber una voluntad propia de moldearte en función a algo ya establecido. No es como que... O sea, hay muchas formas de ser, pero esas formas de ser de ambos tienen que coincidir, tienen que acoplarse y de hecho se van acomodando a lo largo del noviazgo para al final decir, vale, encajamos. O sea, es como una pieza de motor, ¿no? O sea, si no encaja, no va a poder funcionar ese motor nunca. Entonces, si tú ves que que haya una sola escama que no vaya a funcionar, ese motor no va a funcionar, ¿no? Entonces, ese es el peligro de la idealización. Entonces, lo uniría con la capacidad o la flexibilidad de uno mismo de modificar su forma de cambiar algo que cree que es un error, que no es algo sano, que incluso valores que tienes que están equivocados. O sea, es muy profundo, porque esa idealización que tenemos, en mi caso, ahora hablando concretamente de Ana, sí coincidía en la mayor... De hecho, superó mucho mis expectativas. Fue mucho más allá de lo que yo tenía idealizado. Porque estaba muy unido a mi madurez también como hombre, que yo fui creciendo y madurando con ella, ¿no? Yo en ese sentido, o sea, ahí va cómo nos complementamos, ¿no? Porque yo, o sea, creo que acercarte idealizando, yo soy muy práctica en ese sentido y lo que vi es, o sea, quería al contrario, quería comprobar si lo que estaba viendo durante la fase de noviazgo, si lo que veía era real. Si se mantenía en el tiempo, ¿no? Porque Sí, eso es lo era otro. real y era sincero y no era apariencia. Entonces, idealizar nada, más bien, cariño, te juzgué un poco. Porque en un inicio quería saber si era auténtico, ¿no? Y es así, ¿no? Pues estamos en una sociedad en la que muchas veces aparentas y sobre todo en una época de noviazgo quieres mostrar tu mejor cara. Versión. Entonces, mi énfasis fue en ir descubriendo si era real lo que aparentabas. Entonces, todo depende de la persona, ¿no? Y fue real, pues por eso seguimos juntos, seguimos descubriendo en esa etapa de noviazgo. O sea, que podemos ver las dos caras. Por una parte, la idealización que ha comentado Óscar en querer cambiar a una persona y por mi parte, pues el pragmatismo, ¿no? Porque es. lo que veo en Óscar es que Óscar, de alguna u otra manera, en la relación que comentabas, habías hipotecado emocionalmente a esa persona a tus parámetros. Entonces, si esa persona no cumplía y no pagaba la cuota o la letra en cuanto a lo que le correspondía hacer, ya no entraba dentro de un perfil. En tu caso era más que todo algo medible, algo que tú querías ver y evidenciar. En el caso de Ana, era el resultado más que las palabras, más que todo lo que podrías contarme y decirme y dibujarme pajaritos. Veo que hay un contraste y un equilibrio bastante bueno en cuanto a ello. Sí, la verdad que sí. Y yo os estaba oyendo y la verdad que yo he podido vivir las dos partes, porque como os he dicho, en una relación a distancia yo tenía una idea formada en mi cabeza de lo que a mí, mi familia y mi entorno me habían marcado, lo que tenía que ser una mujer para mí, lo que una mujer tenía que tener para llegar a ser una mujer cristiana en un matrimonio cristiano. Y como que yo al principio siempre las conversaciones que yo tenía en mi relación iban muy pautadas a eso, a intentar averiguar si realmente esa persona compartía ese idealismo que yo tenía de cómo tenía que ser esa persona, ¿no? Y después
cuando ya ella decide venirse a España, entré en la otra faceta, ¿no? De intentar averiguar que todo lo que me había dicho o todo lo que me había intentado vender Era cierto. fuese real, ¿no? Y me supongo que por parte de mi mujer sería igual, porque al final, bueno, hablas y cuentas muchas cosas, ¿no? Y creo que al final en muchas situaciones, y nos pasa, ¿no? Sobre todo en los noviazgos, que en vez de volverse en una preparación como un matrimonio, para un matrimonio, como hablábamos, en ese ensayo de un proyecto para un proyecto mayor, se vuelve en un plan de marketing, ¿no? Yo siempre voy bien arregladito, perfecto, que me vea de punta en blanco, pero luego la otra parte de que tengo la habitación toda desordenada, destrozada, toda esa parte la escondo, ¿no? Es como meter todo debajo de la cama para que solo se vea lo bonito, ¿no? ¿Qué le diríais vosotros a la gente que ahora mismo está atravesando un noviazgo y está en este punto, ¿no? De vivir, en vez de centrarse en preparar un proyecto de vida juntos, el aparentar y el mostrar a la otra persona a lo mejor cosas que no es que no sean, pero que igual nos avergüenzan o no nos gusta tanto mostrar, ¿no? Yo creo que el marketing que uno hace de uno mismo es algo, es parte de ese ritual, digamos, ¿no? Del noviazgo, y es algo bonito. Pero el problema es cuando no pasamos a por eso en el mismo noviazgo también hay fases. La primera fase, yo fui con mi camiseta naranja, con mi camisa naranja, o sea, yo quería mostrar mis dotes, pues porque yo quería gustarla. Yo ya os dije, esta es la mujer de mi vida, ¿no? Entonces es una fase y es muy bonita, y yo ahora la cuento, me emociono porque es parte de ese noviazgo, y lo puedo contar ahora con ilusión, con el corazón en la mano, y como parte de mi vida, ¿no? Lo que no podemos es quedarnos ahí. Y lo que no podemos es no quitarnos la máscara. Es decir, es que esto no es una máscara, o sea, es parte de mí, pero detrás de la máscara de ese que quiero aparentar, pues sí, pues dejo los calzoncillos en el baño, también me tiro pedos, o sea, es parte de la vida, ¿no? Y entonces no podemos quedarnos en lo artificial, en lo físico, ¿no? Hay que ser valientes y llegar al corazón y llegar a conocer a esa persona de manera íntegra, de que a pesar de los fallos o de las cosas que también vas aprendiendo como pareja. O sea, te tienes que construir, pero hay que ser intencional. Yo me acuerdo que hicimos un curso prematrimonial, que esa es la última fase. En el que ya es el son, ¿no? La preparación para el matrimonio, y creo que es algo que no se suele hacer. A lo mejor no, si no estás en un ambiente cristiano, no se suele hacer. Es como que, venga, pues nos casamos, es lo que toca, ¿no? Pues no, tienes que sentarte y cómo vas a educar a tus hijos, cómo vas a llevar tu casa, cómo van a ser las cuentas, la parte financiera, va a ser conjunta, no va a ser conjunta. Oye, ¿te molestaría que mi sueldo estaría unido al tuyo? O sea, son detalles que entonces hay que ser sistemático y decir esto y esto. Lo tenemos que hablar previo para estar alineados y evitar posibles malentendidos en el futuro, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, lo comentábamos un poco en el episodio de la semana pasada, que el noviazgo es para conocerse, ¿no? Entonces, en ese sentido, si solo estás aparentando, te pierdes la posibilidad de que la otra persona, de que veas si la otra persona te acepta tal y como eres, ¿no? Así que es un espacio y un tiempo para quitarte las máscaras y poder saber cómo es, que tú sepas cómo es la otra persona y viceversa, ¿no? Claro. A veces es muy común, ¿no? Ver parejas o conocer personas que tienen noviazgos muy prematuros y se disuelven rápidamente. Son personas que tienen un sesgo de tener la sensación de no querer estar solos. O sea, sienten esa sensación de que no pueden estar solos y rápidamente tienen que volver otra vez a tener una relación de noviazgo con alguien, y están en ese ciclo. Nunca concluyen esa etapa, y a veces son por miedos, por circunstancias, por abusos, por muchos contextos. Porque si yo estoy en un noviazgo donde hay abuso verbal, hay un abuso que se escapa de mis principios, o sea, yo no voy a estar.
Pero hay gente que vive en un ciclo constantemente. Suelta a una persona, se junta a otra. Suelta a una persona, se junta a otra. Mi pregunta va orientada a qué se puede hacer en ese contexto en cuanto a esos noviazgos que son muy, vamos a decirlo, muy incipientes y muy inestables. ¿Es por la persona realmente o el contexto gira en torno a ambos? Si pudiésemos verlo desde una mirada dual de ambas personas. Fíjate, Leo, que yo trabajando, en mi trabajo profesional, yo soy trabajadora social, trabajo con mujeres, veo mucho eso, por lo menos, o sea, no digo que no pase con los hombres, pero veo mucho eso con mujeres. Hay un refrán español que dice mejor sola que mal acompañada, y veo como mujeres de diferente situación socioeconómica muchas veces mantienen relaciones que son tóxicas y que son dependientes por miedo a no estar solas, ¿no? Y no sé, creo que en ese sentido esa dependencia que se ve muchas veces en esas relaciones las mantiene en una relación y que es explosiva, justamente como dices. Además, algo muy curioso, que yo no sé si es algo cultural, ahí voy a preguntarte un poco, Leo, porque no sé si vosotros lo habéis visto aquí, es te bloqueo, me enfado, te bloqueo, te vuelvo a desbloquear, o sea, Sí. ¿no? Entonces yo me acuerdo que hemos trabajado con jóvenes, Óscar y yo, muchos años, y dábamos un taller que era 12 tipos de noviazgo. 12 tipos de noviazgo es un material en el que a los jóvenes se les explica, lo hemos hecho a veces con sketch, de los diferentes tipos de noviazgo. Yo no que es noviazgo explosivo. Entonces, ahí va esto, ¿no? De repente no me funciona, voy con otra persona. Pero sí, a veces mantenemos relaciones por miedo a no estar solas, que no nos convienen, que son dependientes y que son tóxicas. Pero por eso construir y fortalecer tu parte espiritual es tan importante. Porque si está muy relacionado con, por un lado, con la relación con Dios, por otro lado, con la relación con tus padres, ¿no? Entonces, si en ausencia de una creencia, de una creencia de una relación con Dios, tus figuras son tus padres. En función de cómo haya sido ese vínculo, va a influir también en cómo tú vas a buscar sustituir muchas veces o ese ausencia o ese lack of, falta de cariño que te han dado tus padres, lo vas a buscar y en proyectar en tu pareja. Entonces, un vacío lo llenas con una persona. Que son los noviazgos papá y mamá, ¿no? Sí, muy maternales. O sea, se siente esa paternidad o maternidad o dependencia. Y creo que en el noviazgo se crea también un poco ese vínculo de apego. Y hay apegos sanos y hay apegos que no son sanos. Psicológicamente el apego sano es aquel que te construye y que no te logra, al final es un apego, pero no tienes una dependencia absoluta de la persona. Hay noviazgos que ya crean un apego con un nivel bastante complejo y a veces ese noviazgo está ligado es porque simplemente ya llegaron a la intimidad sexual, ya llegaron a otros elementos que les cuesta separarse, aunque sea tóxico, pero piensan que están vinculados sexualmente, funcionan sexualmente, pero en lo espiritual, en lo emocional, en lo económico, en lo educativo, en lo formativo, no funcionan. No hay un principio correcto. En base a eso, ¿qué frutos consideran? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Creo que eso no solamente aplica al cristiano, porque yo te veo y a ver si estás dando fruto o no. En el noviazgo también hay que dar frutos, y frutos dignos de arrepentimiento, como decía Juan el Bautista. Pero, ¿cuáles serían esos frutos o esos valores principales que ustedes tendrían en cuenta a la hora de continuar con un noviazgo? Porque yo creo que así como cuando un embarazo no es viable, hay embarazos que no son viables porque hay muchos factores genéticos que lo impiden, malformaciones, y uno le notifica al padre o a la madre, le dice, mira, este embarazo no es viable por condiciones genéticas, por espectros de cualquier tipo, y ellos deciden si continuar o no continuar. A fin de cuentas, ellos son los que van a asumir la responsabilidad y hay algunos que toman la opción de interrumpirlo. Yo creo que hay noviazgos
que hay que interrumpirlos porque no van a tener una funcionalidad en cuanto a principios y en cuanto a frutos. ¿Cómo lo ven en cuanto a llegar a ese punto tan tajante y decir no hay viabilidad, no podemos? O sea, para mí, o sea, de todos los frutos del Espíritu Santo, no sé, creo que todos son importantes, pero en una relación, para mí, la mansedumbre vista como humildad, que no sea alguien altivo, orgulloso, es algo muy importante, porque eso va a dar la posibilidad en la relación de poder ajustarse, de que esa persona pueda ser transparente del otro. O sea, el tema mansedumbre y también dominio propio me parece algo muy importante. Es decir, una persona que es llevada por sus pasiones es que no te da ninguna seguridad para tener la relación, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos todas, ¿no? Amor, gozo, pero para mí esas dos son bastante importantes. Es muy difícil mantener una relación con una persona que de carácter no es mansa. Mansa no digo alguien que se someta, sino alguien que tiene un espíritu humilde para saber reconocer y cambiar. Y precisamente el noviazgo, como contaba Óscar, es también una etapa de ajuste, porque claro, hay noviazgos más largos y más cortos, pero tú no eres la misma persona siempre. Y también ese tiempo de noviazgo sirve para ver en esos ajustes en el que cada uno va madurando, si uno es capaz de ajustarse al otro, adaptarse. Por eso el tema de la mansedumbre, de poder en un momento dado, pues cambiar, reconocer, ajustarse, ¿no? Entonces, para mí, estos dos frutos, como has comentado, del Espíritu Santo son importantes. Mansedumbre y dominio propio. Dominio propio, no demonio propio, ¿no? No, dominio. Dominio propio, no demonio propio. Si hay uno que tenga un demonio propio, allí hay que interrumpir o orar por él para que sea libre y ver si hay viabilidad. Pero siempre se puede alcanzar viabilidad siempre y cuando ambas personas estén de acuerdo. Hay un dicho muy común. ¿Cómo es? Uno no pelea si dos no quieren. Dos no pelean si uno no quiere. Entonces, allí también va de la mano todo esto. Sí, la verdad que sí. Otro gran problema o es un cliché, ¿no? Que creo que siempre cuando se hablan de las relaciones se hablan y muchas veces inconscientemente de la media naranja, ¿no? Cuando realmente yo es algo que, bueno, lo escuché en uno de los campamentos aquellos que hacíamos en Madrid. No me acuerdo exactamente quién nos lo compartía, pero nos hablaban un poco de esto, del noviazgo, y nos decía que es un error el entrar a una pareja, a un noviazgo, con una visión de media naranja, de que tú eres un ser incompleto que está buscando a alguien que termine de completar las faltas que tú tienes, o de proyectar lo que a mí me falta en la pareja que tenemos enfrente, ¿no? Y hablábamos de eso, ¿no? De que uno primero tiene que ser esa pieza completa para poder empezar a buscar un proyecto con otra persona, que creo que por eso también es un problema que hay de gente que le da miedo a estar sola, es por esa proyección de buscar en la otra persona lo que faltan en ellos o lo que creen que por sí solos no pueden conseguir, ¿no? Entonces, ¿cómo les diríais o cómo aconsejaríais a parejas que están pasando esto, que se están proyectando en la otra pareja o que están buscando en la pareja algo que ellos no son capaces de llegar, o una carencia familiar que ellos han tenido, ¿no? Que hay muchos que entran a noviazgos, incluso confunden el amor que puede dar una pareja con un amor fraterno que ha faltado en su relación, o un cariño que no ha habido en su vida, ¿no? ¿Cómo podemos evitar todo esto? A ver, creo que no hay que confundir entre qué frutos, porque claro, entre la perfección y la proyección, ¿no? O sea, creo que no somos perfectos, y creo que eso es algo que... Porque si buscamos en el noviazgo que no, vamos a ser perfectos, y cuando seamos perfectos, pues ya vamos a poder encajar, ¿no? Y no es así. O sea, no es así, y no vamos a ser nunca perfectos para llegar al momento idílico, para congeniar, y no. O sea, de hecho, hace poco vi un reel en Instagram de una persona que decía
no hay matrimonio, o sea, los matrimonios duraderos no son aquellos que no tienen problemas, sino aquellos que tienen la madurez para solucionarlos, ¿no? Entonces, es cierto que tiene que haber una serie de fundamentos básicos, columnas básicas que tienen que estar en común para que eso florezca y pueda llegar a ser una relación sana, ¿no? Pero sí me gusta mucho lo de la media naranja, que sí, primero completa tú y una vez ya más o menos tengas completo, seas íntegro, tengas una mínima madurez, pues ya vas a poder, no vas a proyectar, no vas a cubrir un vacío que tú tienes, ¿no? O sea, os complementáis y juntos tenéis un proyecto de vida juntos y evidentemente el amor en todos sus ámbitos pues tiene que estar sobre todo, ¿no? El concepto de amor bíblico también, ¿no? De sacrificio que hizo Jesús por nosotros, ¿no? Entonces yo creo que tener a Jesús como como idílico, ¿no? Cómo nos gustaría ser ambos mirando los dos a ese Jesús que con misericordia, con amor, eso es lo que va a hacer que el matrimonio sea sólido, ¿no? Claro, mucha gente que a lo mejor no cree y está escuchando no, o sea, que sin Jesús no podemos tener un matrimonio perfecto, o sea, no un matrimonio sano, pues yo creo que hay riesgos y creo que lo mejor es que exista ese triodo, ese triángulo, ¿no? Que funciona de una manera perfecta, ¿no? Siempre lo he visto como el paraguas. Siempre han visto un paraguas grande que siempre pone a Dios y después un paraguas más pequeño y pone familia y después uno más pequeño donde pone el matrimonio. Y creo que es el efecto paraguas, ¿no? El saber que estamos dentro de algo que nos cubre, dentro de una cobertura. Y tener esa cobertura creo que nos ayuda también a sostenernos hasta el punto de cuando ya pasan los efectos neuroquímicos del enamoramiento, considerando que el enamoramiento comienza y tiene una fecha límite donde ya obviamente descienden a esos valores neuroquímicos como la oxitocina, la dopamina, todo eso baja y ya quedas con una realidad que es la que tienes que contemplar. Realmente una vez que pasa esa etapa, esos 2 años de enamoramiento, esos 48 meses que se estiman, ¿qué es lo que realmente te motiva a estar con esa persona, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te dice, oye, realmente estoy enamorado? Realmente el enamoramiento pasó ya a ser una decisión, pasó a ser una pauta, no como algo que yo decía, bueno, si no funciona, me separo y ya. Porque mucha gente cuando ya pasa esa fase de enamoramiento dice que ya no siento nada. Es decir, que ya no hay nada que sostenga esa relación. Veo también lo que estamos hablando como un edificio. Tú tienes el plano y siempre me gusta pasar por las calles donde se va a hacer una nueva edificación porque dice aquí se construirá el centro comercial tal y tú ves el edificio bien hermoso. Eso está en la mente del que lo hizo. En la mente de Dios está la felicidad para tu noviazgo y para tu matrimonio. Pero ahora hay que ingeniársela para empezar a hacer las bases. ¿Qué es lo que sostiene a ese noviazgo una vez que esa fase de enamoramiento ya no está tan activa como al principio, ¿no? Muy bien, Leo. Pues, o sea, yo creo que lo has explicado muy bien, que esa etapa de hormiguitas o de mariposas en el estómago se suele decir que no es para siempre, aunque sí que la puedes experimentar de nuevo en diferentes momentos de diferente forma. Todo lo que hayas construido antes, o sea, estamos hablando de fases de amistad, noviazgo y con la intención, un noviazgo intencional para ver si esa persona o no quieres seguir pasando el resto de tu vida en una unión delante de Dios, ¿no? Como matrimonio. Así que todo lo que hayas construido antes en cuanto a intimidad, unión espiritual, proyecto de vida en común, es lo que te va a sostener cuando empieces a ver la realidad de esa persona que comentaba Óscar después, ¿no? Si eso lo has trabajado antes y no solo ha sido algo físico, eso es lo que va a sostener tu relación de noviazgo en momentos que no sientas toda esa parte química que como doctor has explicado muy bien, ¿no? Porque eso es una realidad. Y además eso es lo que va a sostener no solo en el noviazgo, sino más allá. Entonces esa unión espiritual que hay que ser tan intencional en el noviazgo para cuidar, ese proyecto de vida, el saber y querer
que esa unión sirva para agradar a Dios en este contexto. Eso ha sido fundamental para nosotros. Y siempre que alguien nos pregunta, en nuestro noviazgo fue fundamental ese proyecto. De hecho, empezamos prácticamente desde un poquito antes de casarnos, cuando estábamos en el noviazgo, ya a pensar en proyectos en común, porque los dos teníamos esa parte social muy presente, él como profesor, yo como trabajadora social, y esa parte común es la que nos unía, ese proyecto de vida común delante de Dios. Yo creo que eso es lo que te sostiene. Qué bonito. No sé si voy a añadir algo a... Pues... Tú estás como cuando pasa alguien y da una conferencia y estuvo guay, ahora yo qué hago. No, lo que pasa es que no me quiero meter en la parte de matrimonio, ¿no? Porque yo creo que es lo que digo, ¿no? No todo lo aprendes en el noviazgo. Hay cosas que las tienes que aprender en el matrimonio. Exacto. Entonces, lo que te sostiene no es algo que hayas establecido una columna, sino el deseo o la disposición a ser capaz de cambiar cosas que a lo mejor no cambiarías si no estuvieras con esa persona, ¿no? Entonces tienes que estar dispuesto al cambio. Y es increíble, ¿no? Que al final, a tan temprana distancia de comenzar un noviazgo, se convierte en un punto de interflexión que nos va a acompañar durante toda la vida, ¿no? El cambio de ser algo, un sentimiento, algo neuroquímico, como tú decías, a convertirse en una decisión que nos va a tener que acompañar cada día de nuestra vida, pase lo que pase, vengan las situaciones que vengan, aunque posteriormente lo haremos más a fondo en el matrimonio, ¿no? Y creo que a partir de ese momento es cuando evoluciona a realmente ya ser algo más fijo, algo más caminado ya a un matrimonio, ¿no? Cuando ya toda esa sensación se acaba y se convierte en una decisión, ¿no? Y volviendo un poco a lo que estábamos hablando anteriormente, de que tenemos que hablar muchas cosas durante el matrimonio para conocernos, hablando con él el otro día nos surgía una pregunta, ¿no? De las cosas que hay en el pasado, o hay cosas de nuestro pasado que nosotros las convertimos en áreas restringidas a la hora de hablar con nuestra pareja por miedo a que la otra persona nos juzgue por algo del pasado o porque el lastre que nosotros llevamos arrastrado de nuestro pasado pueda ser una carga negativa sobre nuestro noviazgo. Pero esto también, a mi forma de ver, puede ser algo que puede a futuro tener un impacto muy negativo, tanto más adelante en el noviazgo como a futuro en un matrimonio, ¿no? No sé si, como tú has comentado antes, que has tenido mucho lastre a la hora de las relaciones personales, ¿cómo a ti te fue el llegar con Óscar o transmitírselo o contárselo? ¿Cómo tú vivías esa situación? Con absoluta sinceridad. O sea, yo tenía muy claro que en la etapa de noviazgo, una vez que ya lo decidimos, tenía que ser totalmente transparente para contar. Entonces, desde el primer momento, pude abrir mi vida contándole experiencias negativas o todo lo que había pasado. Y también, insisto, en la fase de noviazgo es una fase para conocerse más en profundidad. Entonces, yo animo a que las personas que puedan estar escuchando y que están de noviazgo que lo hagan, ¿no? O sea, si en esta fase, que es precisamente para conocerse, no abres tu corazón a explicar a la otra persona todo lo que tú eres en realidad, estás limitando esa posibilidad de ver si la persona te acepta y además si Dios puede usarla en tu vida como sanidad, como fue en mi caso. Entonces yo pude contar experiencias negativas y al contrario de lo que podría ser, Óscar no se alejó, sino que estuvo más cerca y fue instrumento de Dios para sanidad. Entonces son cosas que, si eso pasa, vas a tener una mayor certeza de que esa es la persona con la que Dios quiere que estés, o más bien, como he dicho, no creo que haya solo una persona, sino un proyecto común delante de Dios. Entonces, que no haya temor. Para eso es la etapa de noviazgo, para mostrar cómo tú eres. Yo creo que hay mucho miedo, porque cualquiera que ha sido un exconvicto nunca dice, yo fui exconvicto, porque quizás aleja al que está a su alrededor, ¿no? Le da como miedo.
pero hay muchas formas de decir las cosas y quizás eso es lo que allana esa cumbre emocional de también vaciarte, porque yo creo que es una carga y yo lo experimenté con Jenny, ambos teníamos muchas cargas emocionales donde necesitábamos contar y decirlo y ya ser libre de ello y saber que la persona podía contemplar esa área de mí y yo podía contemplar esa área de ella y no tener ningún tabú a la hora de afrontar las circunstancias, porque yo creo que es mejor que te enteres en el momento a que luego en el matrimonio hayan situaciones que tú no entiendas y es porque parten del matrimonio, parten del noviazgo, perdón, y resulta que a veces hay otros miedos también, porque quizás hay muchos testimonios o tristemonios de parejas que dicen, no, es que le conté mi vida y a los 2 días me dijo, ya no podemos seguir. Sí. Es que apenas le dije esta intención o esta situación y ya me deja en visto, me bloqueó. Lo que tú estabas comentando, eso es muy, muy común, el bloquear y el borrar. Eso es algo que la gente practica hoy en día en las redes sociales. Pero me agrada también irnos a la parte donde el noviazgo, en vez de ser una plataforma de crecimiento, una plataforma inductora al desarrollo personal y al ser intencional, a decir, oye, me gustaría que crezcamos en esta área, que seamos esto, que seamos lo otro, en vez de convertirse en eso, se convierte en un terreno de batalla. En todos los días, dijéramos en Venezuela, a sacarnos los trapitos al aire, a decirnos cosas y no crecer. Hay noviazgos que están ahorita en esa etapa y eso no es un misterio. O sea, no necesitamos profetizar o decir que estás pasando por esta situación porque estadísticamente mucha gente lo está pasando. El noviazgo se convierte en un sitio donde se siguen profundizando más esas heridas que ya las personas traen. Entonces, esas recomendaciones en cuanto a esos noviazgos que están librando esa batalla, están en ese terreno de batalla lidiando con distintas circunstancias y algunas están sanando heridas, pero otras profundizando en las heridas. Bueno, uno de los aspectos más importantes, si no el que más, que hay que desarrollar en el noviazgo es la confianza. Entonces, la confianza plena, total. Y eso muchas parejas se divorcian por falta de confianza. Claro, detrás de la confianza está todo esto, ¿no? Entonces, si falta la confianza, pues apaga y vámonos. Entonces, si creamos y fundamentamos nuestro matrimonio en la confianza plena, en el que tú puedes contarle todo a tu pareja, tus fechorías, evidentemente tiene que haber una madurez y un cambio. O sea, si esas situaciones del pasado te siguen afectando, yo sí estoy a favor de que son cosas muy serias que hay que tratarlas y que pueden influenciar no solo a tu pareja, sino a tus hijos y a tus generaciones. Entonces creo que es necesario que en base a esa confianza poder contar lo que has hecho y qué no vas a hacer en el futuro porque ya lo has pasado, ¿no? Entonces, si tu pareja no está dispuesta porque no hay confianza o porque no cree que esa persona haya cambiado realmente, pues ese noviazgo se va a romper. Y creo que no es malo. Se tiene que romper y se debe romper. Porque al final el dolor... y eso no significa que no vaya a reconstruirse después otra vez, o sea, ¿por qué no? O sea, pero eso hay que sanarlo. Entonces, si no hay esa confianza, el problema va a venir en un futuro, ¿no? Sí, es curioso, que estaba pensando ahora que durante toda esta charla, este capítulo, hemos ido dando unas pautas o unos indicativos que durante un noviazgo nos van a hacer ver si realmente es propósito de Dios ese noviazgo para llegar a un paso más allá, o si realmente hay cosas que cambiar, hay cosas que modificar, o que hay muchas relaciones o noviazgos que el pararlo, el poner un stop no significa que nunca vaya a ser, pero que no es el momento, o relaciones que directamente no están en Dios, no tienen un propósito en Dios. Entonces eso nos lleva ya pues a la última pregunta del tema, que es que cómo o cuándo vosotros os disteis cuenta o cómo os disteis cuenta de que era el momento de
tomar un paso más, de que ya era el momento de que os conocíais lo suficiente, ya que hemos dicho que es una etapa de conocerse, y habéis llegado al punto de decidir de que esa relación estaba lo suficientemente madura como para empezar una relación y hacer un compromiso delante de Dios, con la responsabilidad que al final eso lleva, que no es un paso a la ligera, es un paso rudo, por así decirlo. ¿Qué os llevó a saber que 100%, bueno, tú ya lo sabías antes de ser novio, que era 100% la mujer de tu vida, pero ya de decir, es el momento de tomar un compromiso más serio, de dar ese paso delante de Dios y de pedirle matrimonio? Bueno, es lo que he comentado, ¿no? La confianza, el querer cambiar, Ujú. el proyecto juntos, ¿no? Ujú. Y luego creo que tener una fe que sea común es lo que prepara el terreno para después seguir conociéndonos, porque cuando te casas, pues luego vienen otras situaciones que no has vivido en el noviazgo, y que si tienes ese terreno que está preparado para sembrarse, porque no está sembrado, no es que ya... En Andalucía yo me sorprendía mucho, mis primos ya cuando se casaban tenían hasta los cubiertos colocados, ¿no? Y sin embargo yo, simbólicamente, también hablando, ya tienes todo así listo, y eso no significa que por tener todo listo en el matrimonio, tu matrimonio sea fructífero. En el noviazgo. O sea, hasta el momento de casarte, ¿no? Entonces, en nuestro caso, al revés. Yo le dije a Ana, nos casamos y empezamos a después ver dónde vamos a vivir. Me gustaba el hecho de poder construir juntos ese proyecto de vida. Entonces, no hay ni que adelantarse ni que retrasarse, ¿no? Busca el momento idóneo para ti, ¿no? En el que tú te sientas bien. En nuestro caso fueron 2 años de noviazgo muy centrados en crecer espiritualmente, en servir juntos en la iglesia local, donde Óscar vino por primera vez, que buscaba la iglesia con el campanario y no la encontró. Encontró una iglesia ubicada en la zona baja, en un almacén de patatas, literalmente. Ese noviazgo muy centrado en ese proyecto común y muy centrado en crecer espiritualmente fue el que nos hizo pensar a los 2 años ya que queríamos seguir adelante. En aquel entonces había un boom de bodas y tenías que reservar el lugar un año antes. No sé si ahora está igual la cosa. Está más o menos igual, vale. Entonces, lo que nos llevó a decir ya, y también, obviamente, con ese deseo de estar juntos, pues queríamos hacer las cosas bien, ¿no? Y no queríamos adelantarnos en otras fases. Así que, ¿por qué no? Dijimos, ¿por qué no? Y empezamos a decidirlo y eso fue fundamental. Es decir, ese trabajo previo, que de lo que ya hemos venido hablando, de esta unión espiritual y de proyecto en conjunto delante de Dios, es lo que nos llevó a dar el paso. Qué bonito. Se me venía una analogía de cómo poner todas estas fases que hemos estructurado, y es como una Oreo. Que aquí le dicen Oreo, ¿no? Oreo. Yo digo Oreo. Habla en castellano, hombre. Que tiene una capa, que la podemos decir como la base, luego tiene la crema y luego tiene otra capa arriba, ¿no? Entonces ahorita ya colocamos la base, que es la amistad, ya colocamos la crema, que es el noviazgo, y ahora vamos a colocar la otra capa arriba, que ya es esa etapa del matrimonio, que la vamos a hablar en los próximos capítulos. Y después nos podemos comer la Oreo. Así que muy bien. Que el noviazgo vaya con fase, porque la Oreo se come en el matrimonio. La Oreo no, la galleta. Aquí no se hacen promociones. Así que bueno, gracias por estar una semana más con nosotros. Una semana donde tenemos a estas personas maravillosas, Óscar y Ana, que nos han bendecido mucho en estas semanas de compartir su experiencia, compartir ese conocimiento práctico, no un conocimiento simplemente que se queda en la teoría, sino que es vivencial, tiene ese carácter voluntario de manifestarlo a otros, y me encantaba algo que nos decías en los 2 capítulos anteriores, porque ya vamos por el segundo capítulo. Bueno, en el capítulo anterior nos decía de la fe práctica. Esa fe práctica nos ayuda a hacer las cosas de manera rápida, de manera eficaz y eficiente. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerda suscribirte, darle a la campanita, dejar tus comentarios, y nos vemos en la próxima. Hasta el próximo. Okay.